Bienvenido, José Andrés. Hola. ¿Has puesto una cara así cuando he dicho de los más respetados y queridos por la profesión? Sí, ¿no? ¿Eres de los queridos o no te sientes así? Es que me entra un poquito la risa porque antes que nada pues soy marido, pero soy padre. Y cuando estoy dando de comer a mis hijas en mi casa y la mitad de las veces pues me dicen, papá, ¿esto te ha quedado hoy más o menos? Pues claro, pues me río eso, Que ¿no? en casa quieres Como decir que no te ven... cocinero, No te como ven, claro. cocinero me critican mucho en mi casa. Bueno, pero como personaje dentro de tu entorno de la gastronomía, sí reconocerás que eres uno de los más queridos, ¿no? A ver, ¿O no? yo en la vida siempre he intentado eh, dar el mismo cariño que he recibido. Yo he recibido muchísimo más del que yo voy a poder dar en toda mi vida, ¿no? Pero sí que es verdad que desde que empecé en esto, pues tengo muchos amigos que siguen siendo amigos, ¿no? 30 y tantos años después. Ya vamos camino casi de 40, ¿no? Has mencionado a Kim Marqués, pero hay tantos otros. Gente que ha trabajado conmigo, gente que ha estudiado, gente que nos queremos, que nos conocemos. Eh, Aquí está ahora escuchándonos y viéndonos Carlas Tejedor, que ha entrado como un rayo de un soplo, ¿no? de energía y de calidad en mi vida. Y tantas otras personas, ¿no? Por lo tanto, sí que me siento muy querido y creo que a lo mejor que he tenido en la vida es que tengo un montón de gente que se preocupa de mí, ¿no? Yo tengo la sensación a veces entre los cocineros y a veces cocineros no tan conocidos, pero algunos de los más conocidos también, la sensación de que comparten un orgullo de José Andrés, ¿no? O sea que notas que cuando crece World Central Kitchen, toda esta parte, toda esta vertiente que has ido desarrollando y que ya de una manera exponencial les llena de orgullo, ¿no? Siempre se había dicho que la cocina era un instrumento de transformación social, pero es un poco como la constatación de que eso puede ser así, ¿no? Sí, lo que pasa es que World Central Kitchen, obviamente, ahora parece que, bueno, que todo lo que he hecho ha sido World Central Kitchen, ¿no? Pero me he dado cuenta que se han unido a la vez como diferentes momentos, ¿no? Las ganas de vivir el mundo, de vender a España, Cataluña, Barcelona, no solamente en Washington, no solamente en Estados Unidos, pero en el mundo entero, a través de restaurantes, pero luego a través de productos, a través de cavas, de bebidas, de vinos contando historias, no los productos, sino las personas que están detrás de esos productos. Luego hacerlo no solamente a través de restaurantes, pero hacerlo a través de celebraciones. Me acuerdo aquel momento que llevamos a ciento y pico cocineros y productores y enólogos a Napa Valley, a lo que fue tal vez de los grandes congresos que se han hecho nunca en la historia fuera de España, donde España era el único protagonista del congreso y que fue un momento, pues diría, mágico, precioso, pero que también ayudó mucho a que haya un arraigo mucho más profundo en Estados Unidos y gracias a ello en otras partes del mundo. Y luego la televisión, cuando empezamos a hacer programas, y luego un sinfín de cosas, ¿no? Que todo eso lo vas añadiendo y es esta historia que parece que cada cosa es diferente, pero que todo forma parte de una, ¿no? Y al final, con la de World Central Kitchen, pues sí, que me di cuenta que precisamente toda esta amistad que hay entre el mundo de la gastronomía, cocineros de 3 estrellas y de alto copete o cocineros en el bar de la esquina de su pueblo, enólogos, granjeros, escritores, críticos, el mundo de la gastronomía, que somos todos, somos mucho más que los cocineros. Y World Central Kitchen al final es eso, ¿no? Que cuando pasa algo somos todos capaces de dejar a veces nuestros problemas o nuestro trabajo y unirnos para traerle esperanza a alguien, ¿no? Porque es una profesión bastante, en general, de gente bastante generosa, bastante desprendida y que muchos de los cocineros y cocineras que yo conozco están implicados en causas sociales. Es muy común. Sí, yo creo que sí, que la gastronomía siempre ha sido como, ¿no? Un lugar, es esa mesa, ¿no? Esa mesa donde mi padre siempre quería invitar a todo el mundo, ¿no? Mi padre que era enfermero, ATS, como mi madre aquí en el hospital de Belviche, y que mi padre invitaba a todo el mundo y siempre que preguntaba a mi madre cuánta gente viene, decía mi padre, pues no sé, no he contado, no he apuntado. Y mi madre decía, ¿qué hacemos si viene mucha gente? Dice, pues añadimos más arroz a la paella. Y eso se hereda, ¿no? Bueno, sí, no te das cuenta hasta que te haces mayor. Y muchas veces que eres chico y parece que estás criticando a tus padres y
a tu madre, porque lo que sea. Te das cuenta que al final eso que criticabas pues era una grandeza. Y tú, sin darte cuenta, muchas veces coges, gracias a Dios, lo mejor de ellos. A veces un poquito lo malo también. ¿Tuviste mucho conflicto con ellos tú? Sí, bastante. Con mi madre sobre todo. Pero que al final es la vida. Yo creo que es verdad que creo que le permitimos a otros, que no conocemos, lo que no le permitimos a los nuestros. Pero las tonterías más grandes del mundo. ¿Pero quieres decir que eras tú el exigente con ella y entonces por eso tenías conflicto o no? No, pero es que mi madre, la cual la quiere y la ha querido todo el mundo, era una persona complicadilla en sus formas, ¿no? Pero que daba tanto cariño que parece que eso siempre se le olvidaba. Pero sí que yo creo que un poco ese conflicto que podía tener con mi madre es lo que me hizo siempre estar un poquito alejado de casa, ¿no? Ya de muy joven, como casi Lazarillo de Tormes, buscaba formas de cómo me las monto para estar fuera, ¿no? Y para mí fue esto, ¿no? La cocina que me permitió, pues eso, poder estar en la Escuela de Hostelería de Barcelona y trabajando en Reno, o en la Escuela de Hostelería y trabajando en Netxel, o en la Escuela de Hostelería y trabajando aquí en la Fira, en el restaurante Univers, haciendo calidad y haciendo volumen a la vez. Cosas sin yo darme cuenta que me marcaron el cocinero en el cual me he convertido, ¿no? Que puedo tener un 2 estrellas Michelin, pero también podemos tener un mercado donde estamos dando de comer a miles de personas al día, ¿no? Y esto que dices, que cuando creces te acabas identificando, te acabas viendo los defectos o las virtudes de tus padres en ti mismo, ¿en quién has acabado pareciéndote más o sintiéndote más identificado? ¿Con esta madre o con el padre? Bueno, yo creo que llevo un poquito de todos. Yo creo que mi madre era esa persona que a final de mes, cuando esas neveras, antes de que empezaran los grandes supermercados donde llenábamos el coche, ¿no? Todo lo que pudiéramos hasta arriba. Pero cuando ibas todavía a comprar al mercado cada día, o cada 4 días la fruta, o el pescado, comprabas el día que comías pescado, ¿no? Ni pensabas en congelarlo. Pero sí que me acuerdo que yo no tengo memoria del comienzo del mes, cuando habían ingresado el salario y a lo mejor la nevera estaba pues más llena y había, pues no sé, el gran pollo, ¿no? O el pedazo de pescado. Y a final de mes yo me acuerdo que la nevera estaba muy vacía y quedaba ese pedacito de jamón york que estaba ya tan seco que ya había desarrollado diferentes matices de tieso, rosa tieso, ¿no? Y ese huevo, esa yema también amarillenta, pero que ya estaba seca. Pero no tenías la sensación de escasez, ¿no? ¿No lo vivías así? Nunca, porque con eso te hacían unas croquetas que era mágico, ¿no? Entonces yo con esas croquetas pues tengo memorias maravillosas. Es que era como si yo podía comer 7 veces croquetas a la semana. Es que era una cosa impresionante las que hacía mi madre. Pero me acuerdo que dejaba la bandeja y yo me levantaba por las noches allí en Santa Coma de Cervelló, y cuando todavía estaba aquello, que era una cosa muy rara, era esa bechamel que está todavía calentita en el corazón, pero la superficie ya se ha enfriado, y cogías el dedo y simplemente cogías un pedacito y te lo llevabas a la lengua y decías, uy, qué rico, y no te podías contener y lo hacías una segunda vez, y para que no te pillaran y no te riñeran, cogías los dedos y empezabas así como a empujar un poquito para ver si no se notaba, pero es que luego tenía otros 2, 3 hermanos que hacían lo mismo. Claro, al día siguiente aquello era, bueno, la superficie lunar se estudiaba en esa bechamel, porque era de todo menos una bechamel donde mi madre se reía mucho, pero también se enfadaba porque luego le hacía muy complicado hacer esas croquetas que simplemente con un cucharazo y dando así una vuelca de tuerca con la muñeca, hacía esa bechamel perfecta que la metía directamente en la harina, el huevo, y luego no pan, se rompía, y al momento ni... se iba al aceite, lo hacía siempre al momento. Entonces eso le complicaba mucho. Ella ya empezaba a hacer 2 bandejas. Una más pequeñita para que hiciéramos lo que quisiéramos con ella y la otra que estaba prohibido de tocar. Entonces esa lección a mí me ayudó mucho cuando yo ya con 23 años llego a Washington y empiezo a trabajar como cocinero voluntario en estas ONGs donde no dábamos de comer solamente a los indigentes, pero era una escuela donde enseñabas a cocinar tanto a la gente que preparaba esas comidas que dábamos luego a más de 1000 indigentes al día, pero también eran unas escuelas donde traían
traían padres y madres y les enseñábamos a qué hacer con poco. ¿Quién me iba a decir a mí que yo, el ver de niño, mi madre multiplicando los panes y los peces, era algo que luego 20, 30 años después me iba a servir para yo expresarme como cocinero, no solamente dando de comer a los pocos en mi restaurante, pero también ayudando a mejorar cómo los muchos pueden dar de comer a sus familias de la misma manera que lo hizo mi madre. En aquellos inicios, cuando tú empiezas a hacer un poco de trabajo social, pero de una manera no tan a lo grande como ahora, el mundo no estaba tan jodido como está ahora mismo, ¿no? No había tantos frentes, porque entre las catástrofes naturales y las humanas está pasando... O sea, es que no es imposible abarcar tanto, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Literalmente, si abrimos el periódico, a veces se te dan ganas de decir, vamos a hacer calçots mejor con las hojas del periódico, porque ponerte a leer es muy duro. Yo creo que ahora somos mucho más conscientes de lo que pasa en cada minuto, en cada parte de nuestra sociedad y del planeta. Pero antes también ocurrían las cosas. Lo que pasa es que estábamos mucho más ciegos. Al igual es con el conocimiento en la cocina y la revolución de la cocina española. Antes no sabíamos por qué sucedían las cosas y ahora tenemos mucho más conocimiento de por qué a nivel físico de cada momento culinario. Al final el conocimiento es poder, pero el conocimiento también es dolor. Mucho dolor, difícil de gestionar y que crea, ya no digamos a las personas que son víctimas y que lo están sufriendo, pero a quienes lo observan desde este lugar privilegiado del planeta, genera ansiedad también, ¿no? Creo que, no sé si lo pensamos fríamente, si hay motivos para ser optimista en este mundo o los tenemos mucho más para estar deprimidos. No, yo creo que la ansiedad es algo que se combate de una forma muy sencilla, cuando intentas hacer algo al respecto. Y no significa ahora que todo el mundo tenga que coger y comprar un billete de avión e irse a Armenia a dar de comer a todas esas personas que han sido expulsadas de Azerbaiyán. O que te tengas que ir a Marruecos después del terremoto. O que te tengas que ir... Es que hay muchas cosas por hacer en nuestras propias ciudades. A veces uno piensa que se siente impotente. Yo creo que todos ya lo llevamos dentro de nosotros mismos, de querer ser parte de la solución. Oye, hay millones y millones y millones de personas en el mundo que hacen lo que pueden, o bien en su iglesia, o bien en su pueblo, o bien en su comunidad de vecinos. Siempre hay formas de encontrar cómo puedes hacer algo más. Lo que sí está claro es que tenemos muchos problemas que nos los creamos nosotros mismos, ¿no? Cuando el mundo rico da de comer a los países que pasan hambruna, a mí es una cosa que de más joven me llenaba pues, de orgullo. Qué bien que en Haití, Canadá, Europa y Estados Unidos están enviando comida a esas personas que después del terremoto del 2010 perdieron sus hogares y cientos de miles de personas perecieron. Pero en el proceso de dar tanta comida gratis, dejamos a miles y miles de granjeros. Después de dar tanta y tanta comida gratis, dejamos a miles y miles de granjeros, de payeses haitianos, sin trabajo porque no tenían dónde vender el arroz que producían. Si todo llega gratis, ¿dónde lo venden ellos? En el proceso de hacer el bien, muchas veces creamos problemas mayores de los que estamos intentando solucionar a corto plazo. Y ser cortoplacista es muy malo, en la vida, en todo, en la política. Si hubiéramos enviado dinero y les hubiéramos comprado a esos señores toda la producción que tienen, ¿qué hubiéramos hecho? Que esas personas que ya de por sí son pobres en un país que es netamente rural, podrían haber seguido saliendo hacia adelante y mejorando su nivel de vida en el proceso de ayudar a la situación que estaba padeciendo en esos momentos Haití. ¿Qué sucede 14 años después? Que esos mismos haitianos son los que están en las puertas de Estados Unidos tocando, porque hace ya muchos años que se fueron. Mira la situación en la que está ahora mismo Haití. ¿Y por qué ahora hay partidos políticos que no quieren que lleguen inmigrantes? Porque son a veces los mismos partidos políticos que, sin tener una visión global de lo que sucede, crean problemas en el proceso de querer solucionarlos. Tú le compras a tus
países ricos el grano que tú envías luego al país pobre, pero en el proceso dejas a todos esos granjeros pobres fuera de trabajo y con un futuro bastante incierto. Pero somos cortoplacistas en general, ¿no? Somos muy cortoplacistas porque nos gusta el que cualquier acción que hagamos, cualquier idea, sea algo que veamos en el presente, ya. No tenemos que tener aquello, el decir, uy, qué bien, ahora, ¿no? El ser humano se ha convertido en yo ahora mismo me tengo que dar gusto ahora mismo y me quiero regocijar ahora en presente. Y muchas veces esas no son las mejores ideas. Y muchas veces lo que se pone en acción y en marcha puede aparentar que ayuda en el presente, pero muchas veces en el futuro puedes ver que esas decisiones de presente mal tomadas han tenido efectos increíblemente negativos. También queremos entender los problemas en 3 pasos. Leía a un compañero de La Vanguardia, a Joaquín Luna, que escribía sobre el conflicto israelí-palestino y decía que se intentaba, pues, a través de TikTok, que había gente, pues, que quería en 3 pasos comprender lo que tantas personas que habían vivido allí, que llevaban tantos años y toda una vida a lo mejor estudiando un problema tan complejo, no son capaces de explicarse a sí mismas. No solo lo queremos todo al momento, sino que lo queremos entender o incluso explicar sin tener conocimiento. O sea, tú decías que estamos más informados que nunca, pero al mismo tiempo somos más inconscientes que nunca a la hora de valorar problemas muy complejos, ¿no? Sí, nos hemos convertido sin darnos cuenta y sin querer, pues en un rebaño, ¿no? Que simplemente sigue y a veces no sabes a quién sigues. Y lo peor de todo es que a veces no sabemos a quién seguimos, sino por qué lo seguimos. Me da la sensación que vivimos mucho más cómodos estando detrás de un muro y es muy difícil vivir en un mundo abierto, porque te pueden dar por todos lados. Y ahí es cuando empiezan las radicalidades y donde empiezan mensajes de que aquellos que no son como tú, pues son peligrosos. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir con los que crees que son como tú, porque es que luego ves que los que son como tú también, tarde o temprano, acaban siendo muy diferentes. Es la discriminación, una sociedad que discrimina. Y podemos hacer todo lo que queramos y construir los muros que queramos. Pero yo me he dado cuenta que eso es fácil, porque te sientes allí arropado, te sientes que estás en un mundo que crees entender, pero no eres capaz de ver lo que sucede al otro lado. Y tarde o temprano lo que sucede al otro lado del muro te acaba afectando. Por eso yo no creo en personas que estén buscando siempre conflicto. Y todo lo que no sea crear, para mí es conflicto. Hay que crear y solucionar los problemas reales. ¿Y qué quieres decir cuando dices crear? Cuando digo crear, a mí el tema que más me importa es la alimentación y la gastronomía, y es un tema que sin saber nada intento viajar por el mundo para aprender, como digo en inglés, with boots on the ground. El ejemplo que te he puesto antes de lo que son las ayudas humanitarias que se dan a los países pobres. Eso, fíjate que está directamente relacionado con todos los refugiados. Si yo te digo que tiene que haber los refugiados con la ayuda humanitaria que se da a los países pobres después de una catástrofe, a veces parece que es una conexión muy lejana. Si estás allí en presente y lo has visto, durante 10, 14, 15 años empiezas a conectar los puntos. Cuando tenemos un país como Estados Unidos, que nos pasa también en Europa, donde tenemos 14 millones de indocumentados. 14 millones de indocumentados que muchos de ellos trabajan en el campo. Y muchos de ellos trabajan en los campos de golf y en los supermercados, y son los que conducen las camionetas para llevar el alimento del campo a las ciudades. 14 millones de indocumentados con los cuales durante la pandemia América no se hubiera podido alimentar. Es impresionante que esos 14 millones de personas, que para mí son ya tan americanos como cualquier otro, hagan una labor importantísima, pero que no se les reconozca esa labor. Y que no acabemos pasando una reforma migratoria en el país más grande del mundo, a nivel de indocumentados que se sepa, lo cual beneficiaría enormemente a Estados Unidos. Porque ahora mismo los restaurantes, todo el mundo en América no puede contratar. Pero es que lo mismo es en España, estás escuchando, es que no hay mano de obra. Bueno, señores, lo que no puede ser es que no queramos inmigrantes, pero que los estemos utilizando sin papeles, pero que luego digamos que no hay mano de obra, pero que entonces no queremos que dejen de pagar impuestos, pero entonces no hay forma que lo hagan porque
señores, empecemos a crear sistemas, leyes y soluciones que simplemente con sentido común saquemos un poco nuestras fobias y nuestros miedos y a veces políticos que nos quieren llevar a un lado u a otro, depende cuándo interese y por qué, porque todos van cambiando según sopla el viento. Y aquí no es derecha ni izquierda, es ideas con pragmatismo que ayudan a que nuestras comunidades y nuestro país avance. Al final, en un país como América, esos 14 millones de documentados que ya llevan muchísimos y muchísimos años formando parte del ADN de lo que es América, ya tendrían que ser americanos, creando sus familias, sabiendo que forman parte, que no son fantasmas de un sistema, que son gente de carne y hueso, con nombres y apellidos, con un pasaporte, contribuyendo a los impuestos. Pero más importante, contribuyendo a crear comunidades, que son comunidades que están floreciendo, que económicamente cada día puedan ir a más. Si no lo hacemos así y aparentamos que no existen, es cuando esas comunidades cada día también en el proceso son más pobres. Pero es que en el proceso ellos no son más pobres, todos somos más pobres. El primer paso sería vernos iguales, ¿no? Vernos como entender al extranjero, al que viene de otro lugar para buscar una vida mejor, como alguien igual a nosotros, ¿no? Y ahí ya falla mucho eso, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día obviamente estamos ante uno de los momentos en la humanidad donde en los próximos años podríamos estar viendo una migración masiva, ya está sucediendo. ¿Y a cada conflicto más? Cada conflicto más, estamos añadiendo cambio climático, las zonas del planeta donde se va a poder realmente vivir se van cada día a minimizar más y más, van a hacer que si cabe estemos todos más unos encima de los otros, y si no empezamos desde ya a invertir en cambio climático, pero invertir en que haya más democracias, que haya más libertades, que haya menos conflictos. El problema, simplemente los problemas se van poniendo unos encima de otros y luego no entiendes ni siquiera lo que quieres resolver. Las complejidades de lo que vivimos son tales que es imposible luego ya saber qué ficha mover sin que se te caiga toda la pirámide encima. Quería saber, José, en Ucrania supongo que ha sido pues una experiencia, o está siendo muy importante para comprender ese trabajo en guerra, ¿no? Es muy diferente, y ahora que entiendo que os estáis preparando, todavía es muy complicado para entrar en Gaza, pero es muy diferente cómo te encuentras a las personas que lo que necesitan es comida y abrigo, como tú siempre has dicho, ¿no? Pero cuando la cuestión es de la propia naturaleza, una catástrofe natural, o cuando es el odio entre los pueblos lo que le está afectando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es muy diferente la víctima, o al final la víctima siempre es igual, o hay más dolor cuando es una guerra. Obviamente una guerra, yo creo que el miedo que da es que, a diferencia de un huracán, un terremoto, ¿no? Que son humanos desgarrando y quitando la vida a humanos, ¿no? Y yo me acuerdo en las primeras semanas, ya que había llegado a Kiev, cuando yo llegué estaban todavía las tropas rusas en la frontera de lo que era la ciudad, todavía podías ver por la noche bombardeos y esas luces anaranjadas de explosiones que sucedían en el horizonte. Y cuando me acuerdo el 1 de abril llegué a Bucha y Irpin, que fue esos dos pueblos que hubo unas atrocidades impresionantes por el ejército ruso, te quedabas pensando, ¿no? ¿Cómo era posible que una persona le pegara un tiro por la nuca a una mujer con una barra de pan en la mano, que obviamente había salido a intentar dar de comer a sus hijos que tenían esperando en casa? Y en ese momento te empiezas a dar cuenta de los horrores de la guerra, pero obviamente del ser humano, ¿no? Y ahí empiezas te sientes impotente, pero a la vez, porque te sientes impotente porque ¿por qué suceden las guerras? Y yo no conozco a nadie que quiera guerra o que quiera ir a la guerra. ¿Por qué suceden? Y esta es la gran respuesta que la humanidad se tiene que hacer, ¿no? Que estamos todos siempre invirtiendo en que los ejércitos sean poderosos y luego no hay dinero, parece que no hay dinero para apoyar a un país como Ucrania, que ha sido atacado masivamente por una superpotencia que no tendría que haber sucedido. Yo digo que siempre no es lo mismo atacar que defender.
El defender a tu familia y a tu gente, yo creo que eso es algo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, que es lo que hay que hacer. Atacar a otros, por supuesto que nunca. Pero a mí en Ucrania, obviamente, es la primera vez que estábamos en un territorio de guerra, en un conflicto armado, y obviamente no me quedaba la menor duda que ahí había que estar apoyando a Ucrania, que eran los que estaban siendo atacados, donde las mujeres y los niños y los abuelos estaban siendo masacrados y donde pusimos un sistema simplemente para cubrir las necesidades de infraestructura temporales de un país que estaba en guerra. Ucrania exporta suficiente alimento para alimentar a 500 millones de personas al año. Cuidadito, es un granero importante para el tercer mundo. ¿Pero por qué estábamos allí? Bien, porque la infraestructura hace que millones de personas se fueran del este, se fueran a otras ciudades de Ucrania o se fueran del país. Y ahí estábamos tanto en la frontera, en 7, 8 países, España, en Alemania, como en un momento estuvimos en más de 300, 400 pueblos y ciudades ucranianos repartiendo comida en más de 9.000 puntos semanales. Y llegamos a 1,5 millones de comidas diarias, donde hemos llegado a más de 240 millones de comidas servidas. ¿Por qué estuvimos allí? Pues porque el horror de la guerra es una cosa que yo no me siento capaz de poder parar la guerra, aunque me darían ganas a veces de coger, no sé, panes y ollas de barro y irte hacia el llamado enemigo y decir, oye, yo vengo en son de paz, nos sentamos. Yo sé que es una fantasía, pero a veces sí que me dan ganas de crear esas mesas más largas diciendo, ¿por qué estáis aquí? Te comentaba al principio de esta historia que cuando llegué a Irpin y a Bucha, gente mayor que me encontraba y era la primera vez que recibía una barra de pan, gente que había pasado mal durante varias semanas, te daban un gran abrazo y rápidamente te preguntaban, ¿y por qué nos están matando? ¿Por qué nos están atacando? Son nuestros hermanos. Sobre todo la gente mayor, muchos de ellos hablando ruso, son nuestros hermanos. Cuando ves gente mayor preguntando por qué nos están matando, ahí ves que la guerra no tiene ningún sentido, ¿no? Y la capacidad de resistencia humana es brutal. Yo no sé si esa capacidad, ayer veía en las noticias alguien que decía que en Gaza que tenía a sus hijos en casa y decía, no me voy a ir de casa porque, bueno, de hecho ya me he cambiado 5 veces desde los ataques del otro sábado, pero ya no me quiero ir porque sé que si no moriré en medio del camino, como tantos otros vecinos que se han ido. Y al final, esta es mi ciudad y me dan cierta envidia los que ya se han muerto porque ya están descansando. Pero la lucha de ese señor que hablaba era por sus hijos, ¿no? Son muchas veces los demás, aquellas personas que tenemos la sensación que un poco dependen de nosotros, ese espíritu de cuidadores, sí que quizá es lo que más fuerza nos da, ¿no?, en la vida. Sí, en Ucrania nos lo hemos encontrado en muchos lugares, ¿no? Que va gente en silla de ruedas a recoger o bien la bolsa de comida que damos al que puede cocinar, o bien la comida caliente que distribuimos cada día a esas familias que por diferentes motivos no tienen posibilidades o infraestructura para alimentarse a ellos mismos. Pero es que curiosamente esa gente que va en silla de ruedas, que ya no es que esté en el mejor estado de salud, es una persona que se tiene que dedicar a cuidar a 5 personas que no se pueden ni mover, ¿no? Encamados totalmente. Y cuando ves a esas personas, para mí son héroes, ¿no? Yo a veces que puedo acompañar a alguno yo digo, yo no podría, simplemente no podría, no tendría la fuerza para hacerlo. Y están muy cercanos al frente donde están cayendo misiles bastante a menudo y donde en cualquier momento podrían ser ellos. A nosotros, a World Central Kitchen, han fallecido 6 personas con la camiseta de World Central Kitchen. Yo, de hecho, en el último viaje fue un viaje para intentar dar un abrazo como lo más oficial que se iban a encontrar y darle las gracias por el sacrificio que habían hecho para seguir alimentando a gente, pero esa es la realidad. Lo que está pasando ahora, obviamente, en Gaza y lo que ha sucedido en Israel. Sí. No nos podemos olvidar que el mundo es complicado y ahora mismo si te pones a ver las redes sociales o los periódicos o las editoriales, por supuesto que la gente de Gaza sí que han vivido durante años pues una opresión increíble. Pero yo creo que hay que reconocer que lo que ha hecho, en este caso Hamás con Israel, no está bien y que no hay sitio para terroristas en ninguna parte del mundo.
Claro que no. Lo que ha hecho Hamás es simplemente algo que no se podrá olvidar. Y sí que ahora hay muchas voces que salen de Israel diciendo mucho cuidado, recordémonos lo que pasó en el Líbano. Las venganzas en caliente nunca han sido lo más inteligente. Obviamente los israelitas tienen que defender a su pueblo y tienen que hacer que jamás no vuelva nunca más a atacar a nadie, porque es que a la vez no es que se estén protegiendo al pueblo israelita, es que están protegiendo de alguna manera al pueblo palestino en Gaza, que sin lugar a dudas, tanto Israel como Jordania, como Egipto, como la comunidad internacional, tenemos todos que hacer más para que realmente, lo que decíamos de los muros, esa gente puedan realmente tener un futuro, que sueñen del mismo futuro que cualquier israelita puede estar soñando. Porque tienes una idea tú de por dónde pueden ir las soluciones, si es que... Obviamente el gran problema es que las grandes soluciones llevan mucho tiempo. Y por eso el cortoplacismo, lo fácil, es voy a satisfacer mi necesidad ahora, tanto las buenas como las malas. Yo ahora satisfago las necesidades que tengo de venganza y es el ser humano, no en Gaza, no con los palestinos o con los israelitas, en el mundo entero. Son conflictos donde son humanos odiando a humanos. Y muchas veces cuando en emergencias yo veo gente de diferente estatus social, de diferente color de piel, muchas veces de diferentes religiones, porque lo ves en cómo visten, trabajando juntos para ayudar a otros, ahí veo que en los peores momentos de la humanidad muchas veces lo mejor de la humanidad sobresale, aparece. Por lo tanto, yo sé que el bien está en lo más profundo de cada uno de nosotros. Esos son los motivos para el optimismo de cuando te preguntaba yo, ¿no? Sobre si los hay, van por ahí, ¿no? Por eso a mí me gusta ir mucho a estos momentos, ya no solo por ayudar, pero un poco egoísta. Es porque es como que me recargo, aunque uno se cansa mucho yendo a estas emergencias, que en noches que no sabes dónde duermes, si duermes horas y horas y días sin ducharte, pero es como que te llena de energía el ver gente que está en unas situaciones infrahumanas y sin embargo están con una sonrisa intentando sacar a los suyos o a su comunidad hacia adelante. Y a mí estar al lado de todos ellos es algo que siempre me ha dado realmente muchísima energía. Yo no sé si hay momentos en que eres tú mismo, tú, José Andrés, quien tiene que tomar la decisión de ir ya al lugar. Porque tú has dicho algunas veces que llegar pronto al lugar de conflicto a veces es muy importante porque te ayuda muchísimo a instalarte, a organizar. Pero luego hay otros momentos, como el actual, con la dureza de la situación que vivimos ahora en Israel y la Franja de Gaza, que no sé si eres tú quien puede tomar la decisión de entramos ahora con ese temor tan grande por las bajas, por las muertes que puede haber de personas que están queriendo ayudar a los demás. Bueno, a ver, yo no soy el que lleva World Central Kitchen en el día a día, pero en los conflictos más grandes, en las situaciones más grandes, pues por la experiencia que ya llevo, pues sí que intervengo donde creo que debo y aporto un poco las soluciones o la misión, ¿no? Ahora mismo en el teléfono pues verás que hay un sinfín de WhatsApps donde seguimos con la estrategia de cómo ayudar. Ya hemos dado de comer dentro de Gaza a través de una ONG que hemos trabajado anteriormente con ellos, que se llama Nanera, que hace un trabajo impresionante. Ya hemos conseguido llevar unas cuantas cientos de bolsas de comida. Ya tenemos pedidas más de 5 millones de comidas en forma de bolsas que le podemos dar a esas familias que sí que se podrán alimentar. Pero ahora mismo Gaza está realmente cerrado. El rey de Jordania está intentando entrar y no hay mayor amigo que el rey de Jordania, que su mujer es palestina. El rey de Jordania tiene un hospital, el único hospital que no es palestino en el interior de Gaza y no es capaz de llegar para llevar pues, medicamentos y suministros y alimento. Entonces tenemos un equipo esperando en Egipto, que también tenemos que estar trabajando con ese gobierno con el cual no hemos trabajado nunca y es una zona muy crítica porque hay guerrilleros de ISIS en la frontera, no está todo muy controlado. Estamos también en Jordania porque puede ser una forma de estar ayudando también en Cisjordania. Estamos, como no, ayudando en Israel con un sinfín de restaurantes que se han unido rápidamente para ayudar a los suyos.
a los israelitas y también ahí posicionándonos, Dios quiera, cuando acabe la intervención de Israel, cuando ellos se sientan que ya están seguros y puedan permitir ayuda humanitaria que entre también desde el norte. ¿Ves? Esto es lo que ya estamos haciendo. Obviamente es un conflicto. Ahora mismo yo sé que hay trabajadores de Naciones Unidas y de otras ONGs, muchos de ellos han muerto porque son bombardeos que están cayendo sin ton ni son. No son todo armas tan precisas que son capaces de darle al terrorista y a nadie más. Y es lo malo de la guerra, que cuando unos pocos quieren crear el mal, sufren los muchos. Y tenemos que empezar a aprender a separar. Me gustaría preguntarte una cosa que puede sonar mal ahora que dices que han muerto muchas personas de ONGs, también sanitarios de un montón de organizaciones. Pero yo querría saber, a lo largo de tu trayectoria, ¿te has encontrado ONGs que no hacían buen uso de sus fondos? Hay que estar atento a... Te lo digo con la confianza de que yo sé que sí. World Central Kitchen es una entidad súper seria, pero no todas lo son, ¿no, José? Es así, la gente debería informarse mucho. Sí, ¿cómo lo has vivido tú? Hay de todo, ¿no? Hay pequeñas ONGs increíbles y habrá... En estas situaciones a veces se crean organizaciones que no se sabe muy bien, ¿no? Yo por eso digo siempre que hay que apostar por gente que ves que están realmente haciendo algo, que estás viéndolo en tiempo real. Y hoy en día más que tenemos la posibilidad de ver vídeos o ver fotos al minuto de lo que hace cada uno. No quieras ayudar a gente que dicen que ayuda. Vete a ayudar a gente que ya está ayudando, que es diferente. Incluso grandes ONGs, me refiero a la labor que está haciendo ahora Naciones Unidas a través de las diferentes organizaciones que tiene, con diferentes siglas, pues es impresionante. De hecho, Naciones Unidas, yo a veces soy muy crítico con ellos, pero en un evento como el de Gaza es donde realmente ves el valor añadido que tienen. El problema que tenemos hoy en día en el mundo es que yo considero que hay suficiente dinero invertido para acabar con muchos de los problemas. El problema es si estamos haciendo buen uso. Pero eso empieza en nuestros países, empieza en nuestras ciudades, empieza con nuestros políticos y de ahí llévalo hasta Naciones Unidas. Hablamos siempre de pagar más impuestos o menos impuestos. Oye, yo quiero pagar los menos impuestos posibles, pero a la vez a mí no me importa pagar más, pero que se haga un buen uso de esos impuestos para que la gente que no tiene empleo pues pueda sobrevivir hasta que esté en un momento mejor, que el gobierno cree sistemas para crear empleo para que no haya ese desempleo, que no tengamos indigentes, que nuestras ciudades estén limpias, que la gente pueda tener derecho a una vivienda digna y que se la puedan permitir, que haya unos salarios donde la gente pueda vivir, que el empresario también pueda vivir, que aquí parece que todos los empresarios son todos multimillonarios y no vemos que la gran mayoría de empresarios de España son pequeños empresarios que tienen unos pocos trabajadores y que les cuesta mucho llegar a ellos mismos. A fin de mes, al final, me has preguntado por ONGs, al final son presupuestos, al final lo es todo. Igual que una familia intenta llegar a fin de mes y ellos manejan su salario, que no deja de ser su presupuesto, de su nivel de vida, lo mismo tiene que añadirse pues, a los ayuntamientos, a las autonomías, al gobierno central, porque al final, si se hace buen uso de ese dinero, se puede crear mucha riqueza para todos, se puede crear mucho más empleo, se puede crecimiento económico y en el proceso vivimos todo mucho mejor. Por eso es tan importante hacer buen uso de esos fondos que hay, porque los que hay son los que hay, no hay más. Por eso necesitamos buenos gestores que sepan realmente cómo multiplicar ese dinero, siempre de parte de toda la gente a la que representan, que al final los políticos y las personas en las Naciones Unidas, nosotros no trabajamos para ellos trabajan para nosotros. Ellos son los que nos tienen que dar las soluciones y nosotros, como no, a nuestra forma, en elecciones, votando, simplemente con nuestro voto diciendo estamos de acuerdo con tu gestión o no estamos de acuerdo con tu gestión, lo que no puede ser siempre un cheque en blanco. El cheque en blanco es lo que crea los problemas. En una empresa privada las cosas o van bien o van mal, está bien claro. Tenemos que empezar a hacer que Naciones Unidas, las ONGs, nuestros gobiernos, sea igual. ¿Cuál es el retorno de la inversión que ayuda
a que realmente lo que tenemos a nuestro alrededor sea siempre prosperidad y solución a los problemas que tenemos enfrente. Me gustaría que habláramos de liderazgo, porque tú has dicho alguna vez, yo no soy World Central Kitchen, y lo has dicho hace un rato, lo has dicho, yo ya te lo había escuchado alguna vez, si no le hubiese llamado José Andrés, ¿no? Dices, yo siempre lo que he hecho es rodearme de gente que sabe trabajar mejor que yo. Pero claro, hay un liderazgo indiscutible en tu caso. Yo quiero saber qué es ser líder para ti, porque en alguna ocasión te he escuchado que es reconocer eso, que hay personas a tu alrededor que pueden trabajar mejor que tú, y ser humilde para rodearte de esas personas. Pero ¿qué es el liderazgo? Porque también hay liderazgos en positivo y liderazgos en negativo. A ti, cualquier persona que esté un rato contigo, enseguida se da cuenta de que tienes liderazgo, eres un líder, no vas a discutirlo, ¿no? Supongo eso. A ver, yo lo que intento ver es, a través de la niebla y de las nubes, realmente qué es lo que queremos hacer y qué queremos conseguir. Y intento definirlo en frases sencillas. Es que no sé hacer nada más. Yo me acuerdo cuando estábamos en Bahamas y teníamos 16 islas a las cuales teníamos que dar de comer, pero no había un solo restaurante que hubiera quedado en pie. No había electricidad, no había... Y lo único que se podía hacer era, desde una isla central que estaba perfecta, la capital, Nassau, la única forma de acceder a esas otras islas de una forma eficiente era en helicóptero. Yo lo único que dije es, señores, necesitamos helicópteros, posiblemente 6. Y tal vez un barco para poder repostar, porque no hay ningún aeropuerto que haya quedado en pie, porque quedó todo destrozado. Es lo único que dije, no dije nada más. ¿Eso es liderazgo? Es que me estoy acordando de No, eso es ver las cosas claras. Bueno, pero mira, es que me he acordado ahora que decías esto y has hablado de En la niebla. Una vez tuve la ocasión de conocer a alguien que era experto en liderazgos, en personas líderes. Había conocido a Nelson Mandela, había conocido a varios líderes. Y me dijo precisamente que un íntimo amigo tuyo, Ferran Adrià, me dijo que era un líder y que lo vio enseguida en una reunión de trabajo y que Ferran iba con su mente más allá, pensando, mientras le estaban diciendo una cosa, estaba pensando en la siguiente o 3 más allá. Y él me decía, lo que tienen en común estas personas es que llevan las luces largas. Y tú cuando has dicho esto de la niebla, has pensado, pues mira, me encaja totalmente con lo que decía esta persona. Te reconoces en esto, ¿no? Sí, pero también es por pragmatismo. Yo soy una persona que tampoco tengo una concentración duradera en un tema. Y necesito concentrarme al 100%, porque sé que de aquí a una semana ya mi concentración se ha ido en ese tema, para lo que sea. Y entonces eso es lo que hace que quiera yo mismo simplificar realmente lo que quiero conseguir, porque hace que pueda tener éxito más rápido, porque todo el mundo entiende la idea de una manera precisa y concisa. Por eso en World Central Kitchen todo el mundo tiene una frase: hay que dar de comer al hambriento y hay que traerle agua al sediento. Y esa es vuestra misión. Ahora apañároslas, porque ¿cuántos manuales puedo yo escribir de cuántas situaciones diferentes? Es imposible. ¿Por qué? Porque todo el mundo sigue un plan y todo el mundo tiene planes. Las familias tienen planes. Los individuos tenemos planes. Nos vamos a bautizar, nos vamos a hacer la comunión, nos vamos a enamorar, nos vamos a casar. Son planes. ¿Qué pasa cuando la vida, las cosas no suceden como tú has planeado? Las empresas, que como todo es prepararte para seguir el plan, te congelas. Uy, esto no tengo plan para esto. Y ha sucedido lo contrario a lo que tenía que suceder. ¿Qué pasa cuando empiezas a enseñar a la gente que hay que, de alguna manera, coger esa complejidad del momento y adaptarte a ella? ¿Eso es liderazgo? Yo creo que eso es el liderazgo. Es entender que la adaptación es lo que te permite seguir mirando hacia adelante. Y obviamente no decirlo, pero hacerlo. Yo obviamente cuando voy a estos lugares a veces aprendo a liderar por delante, pero a veces sé cuando tengo que liderar por detrás. A veces por detrás es dejando hacer y ver que la gente está tomando las decisiones adecuadas por ellos mismos sobre el terreno. Si yo no estoy en el terreno, yo ahí dejo hacer.
¿Por qué? Porque no soy el que está. Cuando tú ves que la gente por sí misma empiezan a tomar esas mismas decisiones que son increíblemente sencillas, pero potentes, ¿dónde te posicionas en un huracán? Te posicionas en 4 o 5 ciudades y te empiezas a cerrar sobre el huracán una vez que sabes dónde va a caer. Pues eso son situaciones muy sencillas, pero que requieren de mucha mano derecha, de mucha mano izquierda, de mucha adaptación, y alguien que tenga las ideas claras de decir, si me equivoco, me he equivocado yo, pero como la persona que realmente... ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces tenemos... Es valentía también, ¿no? Tenemos mucho miedo a tomar decisiones. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es peor? ¿La buena decisión o la mala? Y tú dirás, hombre, José, no estás poniendo... La que no se toma, quizás es la peor. La peor es la que no se toma. Exacto. Porque cuando tomas una decisión estás en movimiento. Y cuando estás en movimiento, y sobre todo en emergencias, vas ya con una rapidez, con una información que aunque hayas tomado la decisión equivocada, ya te permite hacer un giro e ir al lugar adecuado. Siempre vas a ser mucho más rápido, incluso cuando tomas una decisión no del todo correcta. Y supongo que tiene una parte de ser imaginativo también o creativo en esos pensamientos de soluciones, ¿no? Por eso los cocineros... Para no ir siguiendo... Por eso los cocineros en World Central Kitchen son tan importantes. World Central Kitchen es mucho más que cocineros. Los cocineros muchas veces están liderando las cocinas, otras veces están con un coche buscando comunidades que han sido afectadas. Pero muchas veces los cocineros son los capaces de que, como se adaptan a todo, son capaces, como nos sucedió en Turquía, en Gaziantep, que es una de las capitales gastronómicas de Turquía, tal vez del mundo, en cuestión de 6 horas montar una cocina que estaba dando de comer a 25.000 personas al día. Esto solamente lo puede hacer una persona como Carla, que ya estuvo en Puerto Rico, que tiene la visión, dice, pero si estamos en la capital gastronómica de Turquía, esto es bien rápido. Que no hay edificios que nos puedan alojar porque todo el mundo tiene miedo de que el terremoto se va a caer, pues montamos la cocina al aire libre. Que encontramos un técnico, un ingeniero que nos pueda rápidamente testificar que este edificio está en condiciones o no, pues eso también forma parte de un cocinero. ¿Cómo puedo saber que me puedo meter en un edificio o no? Sobre la marcha, nadie lo ha estudiado. A mí no me lo han enseñado en la escuela de cocina, pero es que a Carla tampoco. No nos lo han enseñado tampoco en ninguna clase que haya de ayuda humanitaria. Si tú tienes un terremoto y hay edificios que se pueden o no se pueden caer, lo más normal es que tu mejor amigo esos días, o sea, como me pasó a mí, Miyamoto, que no deja de ser un japonés que es el mayor experto en estructuras del mundo, y que cuando sucede un terremoto lo primero que hacemos es llamarle, antes que llamar a un cocinero o antes que llamar a dónde voy a comprar la comida, llamo a este señor porque él es lo que me va a dar la oportunidad a que podamos en un terremoto estar dando de comer en horas o en semanas. Los amigos son parte fundamental para tomar decisiones también en general, ¿no? Personas en las que tú confías. Sí, es que al final... Porque tú eres una persona de buenos amigos, ¿verdad? Pero yo creo que todos. Es que muchas veces hay gente que me dice, José, es que ahora, como tú eres tan conocido y tienes programa en CNN, digo, pero sí, hay sitios que voy al mundo que no saben ni quién soy, que me echan a un lado. Al final... Qué descanso, ¿no? Lo que tengo es tocar en la puerta. Como cuando me fui en el Juan Sebastián del Cano, que le tuve que pedir al almirante, yo no quiero cocinarle a usted en su casa, aunque para mí es un honor, mi orgullo sería irme en un barco. Lo único que hice fue tocar en la puerta. En la vida a veces somos un poquito reacios a tocar en la puerta. Sí. Y para mí, cuando algo es realmente importante, ya no solamente para mí, por egocentrismo, pero para una gran comunidad, el tocar en la puerta es lo mínimo que todos tenemos que aprender a hacer y querer hacer. Y no tener miedo a hacerlo. ¿En Estados Unidos lo has encontrado más fácil eso? ¿Es una sociedad en la que te has sentido cómodo en la manera de funcionar? Bueno, entiendo que hay muchas cosas que no, pero tú te has sentido a gusto, si no, no te hubieras quedado allí. Sí, yo creo que como todos, pues mucha película americana, así que de niño yo creo. ¿Pero qué es lo que te ha gustado de allí, de la manera de comportarse? Estaba pensando que a lo mejor no tienen la vergüenza que tenemos aquí de llamar a las puertas. No lo sé, ¿eh? Sí. Lo estaba pensando. A ver, América es un país muy grande y está formado por tantas culturas, tantas religiones, tanta gente de todos lados. Pero sí que hay algo en América que la gente no tiene tanto miedo a equivocarse, no tiene tanto miedo a tomar decisiones. Obviamente no tienen miedo de tocar en la puerta.
Y yo creo que eso es una virtud. Y yo es algo que sí, que creo que yo siempre fui así. A lo mejor era porque de muy chico aquí en Santa Coloma de Cervelló hacía teatro. Es lo que te iba a decir, tú querías ser actor, ¿no? Yo quería ser actor y de hecho era o voy a ser actor o voy a ser cocinero. Y al final, pues bueno, fue la cocina la que se impuso y muy orgulloso de ello. Pero esos años jóvenes míos de hacer teatro, pues a mí me ayudó muchísimo a ser una persona, si cabe, expresiva. Que no me dé vergüenza nada, el no cortarme en tocar en una puerta cuando considero que es realmente importante, ¿no? ¿Notas que aquí cuesta más? ¿Hay algo que aquí ahora se te haga más difícil porque ya estás muy hecho a la manera de allí? No, a mí sobre todo Barcelona. Acuérdate que yo he sido un inmigrante toda mi vida, ¿no? Yo de muy joven nací en Asturias, madre de Baracaldo, padre de Puebla de Valverde, en Teruel. Llegué al Prat de Llobregat con 5 o 6 años, rápidamente a Padre María Claret, al lado del hospital, y después a Santa Coloma de Cervelló. Me crié en Sant Vicenç de Castellet y en veranos en Tamariu. Cuando mis padres se lo podían permitir, íbamos a un hostal que se llamaba Bora la Mar, ¿no? Entonces yo, como inmigrante, me di cuenta que he sido siempre un inmigrante. Yo siempre he estado uniendo lugares, en teoría, lejanos, porque cuando yo vine a Asturias, dime tú qué tenía que ver con Barcelona. Absolutamente nada. España, que es un país tan pequeño, conduces 100 kilómetros y es que Cataluña mismo es un mundo diferente, una región a otra, en el momento que conduces 100 kilómetros. Yo creo que he tenido esa virtud de sentirme muy cómodo siempre en todos lados. Pero tienes cada vez más la necesidad de venir aquí. Tienes esa morriña gallega, pero en versión... También en Andalucía estás mucho. Supongo que también nuestra tierra al final también nos tira, ¿no? Y tú tienes... Yo te decía, yo creo que eres muy amigo de tus amigos y mantienes amigos desde toda la vida. Hemos hablado de Quim Marqués, has estado ahora, porque habría un local, y Carles Avellán y Sergi Arola. Y tantos otros. Y tantos otros. Y has mantenido... Y Núria Gironès. Sí. Y el señor Cruañas. Sí, necesitas. Y el señor Isidre Gironès. Y es que tanto... Es que los nombres... El problema es que al final el día no da para tanto, ni da para más. Y me da cuenta que ahora el mayor bien que tenemos es el tiempo, ¿no? El tiempo para no hacer nada y el tiempo para decidir lo que quieres hacer con él. Y eso es la libertad, ¿no? Más absoluta. Tener tiempo para malgastarlo o para utilizarlo en lo que se te ocurra y que te llene, ¿no? Y ahora a mí lo que me falta es el tiempo, ¿no? Yo ahora estoy en la lucha por ganarle tiempo al tiempo, ¿no? ¿Y ser la figura de José Andrés no cansa? A veces debe haber muchos ratos al día que debes estar un poco harto, ¿no?, de José Andrés, ¿o no? Bueno, yo no sé si José Andrés ya se ha cansado de José Andrés. Lo que sí que tengo una mujer que se llama Patricia, que sin ella José Andrés no hubiera aguantado. Han sido años muy bonitos, ¿no? Y lo seguirán siendo, tengo 54. Yo te quería preguntar por ella, porque hay que entender cómo es ella para entender también tu figura, ¿no? ¿Un poco? No, bastante. Sí, bueno, es una persona que solamente con la mirada ya me hace que me siente. O sea, es como es la que me mantiene el norte, ¿no? La que me mantiene los tiempos. Tampoco me los impone, me da las salidas, ¿no? También es la que a veces me tiene ya la mochila cuando ve que ha sucedido algo y ya me tiene la mochila sin preguntar porque sabe que me voy a ir. A veces me parece que es ella la que me echa. Dice, vete que me tocan vacaciones. Pero sí, mi mujer ha sido pues esto, ¿no? Ha sido obviamente fue mi novia, fue mi amiga, es mi novia, es mi amiga, es mi amante, es mi mujer, es una madre increíble, es una amiga excepcional. Menos mal, la madura de la relación es ella, eso está claro. Esta persona de la que tú hablabas al principio, Carlas Tejedor, que hoy te acompaña, me dijo una vez, José Andrés puede parecer arrogante, puede parecer una persona distante, pero en realidad es como un niño grande, pero es una persona extremadamente sensible.
Me gustaría que me hablaras de esa sensibilidad y cómo convives con ella, tú que tienes tantos frentes abiertos. Bueno, eso se lo tendrías que preguntar a él. A ver, la sensibilidad yo creo que No, la pero tenemos. la sensibilidad es tuya. La tenemos todos por dentro, ¿no? Yo no sé. Yo sé que soy un chico que a veces echo una lágrima cuando veo una puesta de sol. No, que de golpe veo unas mariposas en un momento y echo una lágrima. O veo unos niños jugando prácticamente sin ropa después de un huracán, que no tienen nada y se han montado una especie de bolsa, que juegan con ella al fútbol como si fuera la mejor pelota de fútbol del mundo y que son en ese momento los más felices del mundo, y echo una lágrima, ¿no? Pues eso son sensibilidades que tenemos todos dentro, ¿no? Bueno, no sé si todos, ¿eh? Yo creo que sí. Pero hay que tenerlas. Lo que pasa es que yo para esto, que parezco un chico así grande y grandullón del norte, pues sí que lo he notado, ¿no? Que es lo que a lo mejor me hace que te das cuenta que el mundo es un lugar maravilloso, que está lleno de gente maravillosa, de también mucho sufrimiento y muchas cosas por las que mejorar. Y yo creo que cuando alguien me dice, es que yo no sé qué hacer todavía en mi vida, gente joven saliendo de la universidad, digo, pues chico, léete los periódicos y todo lo que veas que no está bien, ahí vas a encontrar un camino. Y yo creo que la mayor satisfacción que hay en el mundo es el intentar darle a otros lo que no han conseguido y que tú sí que has tenido, ¿no? Ayudar. Y yo creo que esto es lo que tiene que ser la vida. Al final, a mí me costaría ahora mismo momentos que a veces me pregunto, esto de World Central Kitchen, ya podríamos haber montado otra ONG, porque es una ONG que me he involucrado mucho. Pero me he dado cuenta que sí, que podría estar jugando al golf, pescando, buceando, con mis hijas, con mi mujer, que es necesario, y no les he dedicado todo el tiempo que podría en los últimos 12, 14 años, pero me he dado cuenta que al final no lo hago ya por mí, lo hago porque veo a otros que lo están haciendo también. Y es como el efecto llamada, donde unos nos convencemos a los otros de que el cambio es posible, de que la mejora es posible, de que un mundo mejor es posible. Pero tienes que mantener la rueda, tienes que seguir. Y yo a veces lo hago porque hay tanta gente que aprecio, que veo que están ahí al frente en tantos países del mundo, que creo que si yo un día me levantara y dijera, ya voy a dejar de hacer ayuda humanitaria, nunca más la voy a hacer, de alguna manera los estaría dejando solos, los estaría defraudando. Y yo al final lo hago por ellos, ¿no? Gente que son nombres anónimos, pero que son héroes en cientos de países, y que sin ellos muchísima gente estaría hoy en día pasándolo muy mal, incluido en nuestras ciudades. Hay otro gran amigo tuyo, Albert Adrià, a quien una vez también preguntaba sobre ti y me decía, es que José ha tenido una gran suerte en la vida, que es tener 3 pasiones y poder compaginarlas las 3, que son la cocina, lo social y la familia, ¿no? Y me decía, las 3 las ha podido combinar. Dice, pero no se le ha hecho bastante justicia con la primera parte, que es la de cocinero, porque José es un grandísimo cocinero y a veces de eso no se habla lo suficiente. Sí, pero sabes, yo siempre digo que en distancias cortas, cuando yo me voy al mercado y me pongo a cocinar, hay pocos mejores que yo, punto. ¿Por qué? Porque es que he trabajado con los mejores y he aprendido de ellos, uno de ellos Albert. Pero yo me fajo mucho, y me fajo mucho más en vivo y en directo que en el día a día de mis restaurantes, porque me dicen, es que no cocinas nunca en ellos, pues si tengo 40, o sea, y aparte la gente que lo hace cocina mejor que yo. Pero en vivo y en directo yo ahí estoy muy orgulloso porque creo que estoy en un buen momento. Me siento pasional, me siento creativo y soy capaz de crear platos en cualquier lugar, en cualquier situación. Las emergencias me han ayudado a ello. Claro. Pero culinariamente, oye, hemos conseguido un restaurante que tiene 2 estrellas. Algún día se merecerá 3, tal vez. Un día creo que estuvimos en la lista de los 50 mejores, en el número 90 y tantos, y ya desaparecimos. Y fíjate que no digo desaparecí, digo desaparecimos, porque es que al final es el trabajo de todos, no solo el mío. Pero algún día estaremos. Me quedan muchos años. Yo considero que mi mejor restaurante lo abriré cuando tenga 70. Porque ese será el día que poco a poco ya espero estar más relajadito y tenga un lugar en un sitio, a lo mejor no muy lejano de donde estamos ahora,
abriendo cuando quiero, cuando puedo, yendo al mercado y como si fuera una plaza de toros, ¿no? Aquí te cojo, aquí te pillo, ¿no? Esto es lo que voy a hacer en vivo y lo que soy te lo voy a dar aquí. Y yo sé que me veo haciendo eso. Pero yo te imagino eso aquí, en este lado del charco, ¿no? Sí, posiblemente. O mitad aquí, mitad allí, o mitad aquí, mitad allí, en otras partes del mundo. Es que el mundo es lo que pasa también, que es tan bonito. Y tenemos todos que salir más. Y tenemos todos que conocer más. Y tenemos todos que ir a ver otros lugares. Lugares que viven mucho peor que nosotros. Lugares donde ha habido conflictos. Lugares donde... Porque cuanto más conoces, más te das cuenta de... Bueno, que la gente que no es como tú, no es que sean peor, no es que sean malos, es que son diferentes. Y hay gente que te enriquece, no gente que te empobrece. Y a mí, cuanto más viajo, más rico soy. Más rico soy por aventuras, por conocimiento y sobre todo por amigos y por entender que el mundo es maravilloso cuando tú vas a respetar a los demás igual que tú esperas que te respeten a ti. Y cuando tú les vas a dar la dignidad que tú quieres que ellos te den a ti. Y cuando ves el mundo así, pues el mundo es un lugar fantástico. Y si lo puedes encima expresar a través de la cocina, compartiendo mesas más largas y muros más bajos, pues entonces ya es el sumo, es la magia pura, ¿no? Muchísimas gracias, José. Nos quedamos con estas palabras. No puedo decir nada más, solo que gracias. Gracias a ti por tenerme.